Bueno, mis queridos hermanos, nuevamente Dios me los bendiga. Vamos a comenzar una clase, la número 8, y vamos a continuar con el Evangelio de Mateo, capítulo 6. Y vamos a ver, bueno, el capítulo 6 habla de 3 obras de justicia que Jesús le dice a sus discípulos o a la gente que estaba escuchando que no la deberían de hacer delante del público, porque era algo bastante personal entre Dios y el creyente. Y esto Jesús lo saca a relucir porque los religiosos de su época, los fariseos y los saduceos, que eran los religiosos que se sobresalían por su forma bastante exagerada, podríamos decir, de dar a entender que eran religiosos, pues Jesús descalifica esta manera de actuar, esta manera de ser. Y en el capítulo 6 mirábamos que dice que no debemos dar limosna o ayudar a los necesitados. Sí, o sea, no lo debemos hacer anunciándolo al son de trompeta, dice. O sea, que haciendo alarde o haciéndolo bastante obvio delante de la gente, ¿verdad? Para que la gente vea y nos vea a nosotros como que nosotros somos los muy buenos, ¿verdad? Muy buenas. Y Dios quiere que esto lo hagamos de una manera discreta, que Dios mira todo y Dios nos recompensará por esta buena acción. Luego a la siguiente página, en el capítulo 6, versículo 5, ahí empieza a hablar de la oración. Y es donde nos quedamos, la última clase. Mateo 6:5 dice, cuando oren, no sean como los hipócritas. Decíamos que la palabra hipócrita quiere decir actor. Eran los actores de teatro en esa época, así se les llamaba, hipócritos, a los actores de teatro. Porque a ellos les encanta, dice, orar de pie en las sinagogas. Las sinagogas eran lugares donde se reunían a estudiar el Antiguo Testamento. Y en las esquinas de las plazas, fíjense, imagínense ya la escena. Esta gente se paraba en la esquina de la plaza para que la gente los vea. O sea, que ellos oraban más que todo para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. O sea, el halago de la gente. Esa era su recompensa. El verso 6 dice, pero tú cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. O sea que Jesús está diciendo que también la oración personal, la oración que debemos hacerle a Dios, debe ser de manera discreta también, en nuestra casa, en nuestra habitación, o en un lugar privado donde nos podamos conectar con Dios, ¿verdad? Y no tanto para que la gente se entere que estamos orando o para dar una impresión a la gente de que somos muy cerca de Dios y todo eso. Lo que Dios está diciendo es de que debemos ser discretos, ¿verdad? Y luego dice, y al orar no hablen solo por hablar, como hacen los gentiles. Cuando dice aquí los gentiles se refiere a los paganos. Los gentiles, acuérdense que cuando Jesús está hablando, los gentiles todavía no conocían el evangelio. Eso fue hasta que él terminó su ministerio 3 años y medio después. Entonces los gentiles se refieren a los paganos que tenían dioses falsos. Y esos dioses falsos, pues, que eran de madera o de piedra o de metal, no sé. El Dios, pues como no escucha, ¿verdad? Pues ellos les hacían unas recitaciones bien largas. Y entonces de todo eso, pues, no ayudaba porque, pues, imagínense un ídolo no oye. Y la gente le está hablando y ¿cuándo le va a oír un pedazo de piedra? Entonces Jesús dice, no tienen que hacer una oración tan largas ni tan complicadas,
porque como dando a entender, el Dios que ustedes le van a orar, ese sí oye. Y no solo oye, dice el versículo 8, dice que por el Padre que le estamos orando, sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan, ¿verdad? Entonces, estamos viendo de que nuestro Dios es un Dios que está atento, y no solamente atento, sino que Él sabe todo lo que está pasando en nuestra vida, y Él sabe lo que necesitamos. Y decíamos la vez pasada de que siempre es bueno que nosotros oremos de una manera sencilla, de una manera balanceada, ¿verdad? Porque es bien importante esto, porque hay muchas personas que pues solo están pide y pide y pide, ¿verdad? Y no, y no se pueden a pensar de que Dios sabe todas las cosas que necesitamos. Sí, hermanos, antes de entrar a leer el Padre Nuestro, antes de entrar a leer el Padre Nuestro, yo le estaba pidiendo que abran sus Biblias en Romanos capítulo 8, si la tienen a la mano, porque ahí dice de que el apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 8, versículo 26, ahí habla acerca de una debilidad que tenemos nosotros los seres humanos. Si no lo puede buscar en su Biblia, yo se lo leo. Romanos 8, 26 y 27. Romanos 8, 26 y 27. Dice así el apóstol Pablo: asimismo, en nuestra debilidad, está hablando de la debilidad humana, el Espíritu, dice, hablando del Espíritu Santo, acude a ayudarnos, dice. Y luego dice, no sabemos qué pedir. Por eso el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Generalmente, hermanos, nosotros cuando oramos, pues yo sé que a veces oramos por las necesidades que tenemos en el día a día, ¿verdad? Pero nosotros necesitamos ser prudentes, y la palabra de Dios nos dice de que la mayoría de las veces no sabemos ni siquiera qué pedir, porque tal vez Dios nos ha enviado una situación. Fíjese, tal vez Dios nos ha enviado una situación donde nosotros vamos a tener que desarrollar fe, paciencia, constancia, dominio propio. Y nosotros quizás en ese momento ni siquiera estamos pensando de que Dios tiene un propósito con lo que está pasando en nuestra vida. Y a veces nosotros decimos, Señor, quítame este problema, quítame esta situación. Cuando el Señor a propósito quiere que a través de esa situación usted aprenda o le quiere dar una lección, o quiere que usted ponga a prueba su fe, en el sentido de que Dios tiene un plan. En vez de pedirle a Dios que le quite la situación, mejor es que pedirle a Dios que le dé sabiduría para entender qué es lo que está pasando, y que le dé la fortaleza para sobrellevarla, y que cuando Él decida quitarle el problema, Él se la va a quitar, ¿verdad? Pero a veces nosotros en la ansiedad que tenemos, pues nos apuramos y le estamos diciendo a Dios que nos quite la situación. Entonces, y a veces no estamos entendiendo el plan de Dios. Versículo 27 dice, y Dios que examina los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Esto es bien importante porque si usted está pidiendo a Dios que le quite una situación, pero Dios no se la va a quitar nada más porque usted se lo pide. A lo mejor Dios tiene un plan, ¿verdad? Por ejemplo, cuando Dios les mandó las serpientes venenosas a los israelitas en el desierto, se las mandó con un propósito. Se las mandó para que ellos, darles una lección. Y ellos empezaron a quejarse y empezaron a actuar de una manera negativa. Entonces, cuando vieron que ya no podían más con la situación,
se fueron con Moisés y le dijeron a Moisés, ruégale a Dios, intercede por nosotros porque se está muriendo mucha gente por las víboras. Y Dios habló Dios le presentó la situación, Moisés le presentó la situación a Dios y Dios le dio la solución, ¿verdad? Y la solución era que ellos desarrollaran fe, ¿verdad? Y que se dieran cuenta que estaban actuando mal. Por eso Dios, todo tiene un propósito. Entonces a veces nosotros nos apuramos y queremos que Dios nos quite el problema, pero no nos ponemos a pensar por qué vino el problema, para qué vino el problema. Entonces necesitamos pedirle a Dios sabiduría. Hermanos, es bien importante esto, ¿verdad? Y ahora vamos a entrar a lo que es la oración. Y vamos a ver algunas cosas bien importantes en esta oración. Yo sé que ustedes la han leído, pero ahorita van a ver que hay cosas que tal vez no se han dado ni cuenta. Y es lo que esta clase para eso es, para que veamos cosas que generalmente no percibimos. Por ejemplo, dice, ustedes deben de orar así, dijo Jesús. Cuando dice ustedes deben orar así, nos está dando un modelo de oración. O sea que esta oración nos debe de ayudar a ver cómo nosotros oramos. Yo le preguntara a usted, ¿dónde aprendió a orar? ¿O cómo aprendió a orar? Lo más seguro es que usted aprendió a orar por lo que oyó de otras oraciones de otros hermanos. Así aprendemos a veces a orar. O sea que copiamos. Copiamos la oración de otras personas. Entonces, y no es que sea malo, ¿verdad? Pero en realidad hay una oración modelo que Dios nos dio. Entonces dice, ustedes deben de orar así. Y la primera frase que está aquí es, Padre nuestro que estás en el cielo. Quiero que usted vea cómo empieza Jesús, cómo dirigirnos a Dios. ¿Cómo dice Jesús que debemos dirigirnos a Dios? Como Padre nuestro. Padre. O sea que Jesús está enseñándonos que tenemos un Padre al cual podemos acercarnos y pedirle. Pero mucha gente, pues sobre todo la gente que todavía no conoce a Dios ni tiene una relación con Dios, pues no ve a Dios como algo lejano, como algo inaccesible tal vez, o como un Dios muy distante. Y Jesús lo que está diciendo es que nosotros veamos, cómo quiere que lo veamos. Dice como Padre, ¿verdad? Como Padre. Nosotros ahora como cristianos sabemos de que Él es nuestro Padre. Pero antes, pues tal vez no lo mirábamos como nuestro Padre. Entonces, bien importante. Padre, y luego dice Padre nuestro. Esta oración del Padre nuestro, hermanos, es una oración inclusiva. No es una oración que dice Padre mío. Quiero que vea la diferencia. No dice Padre mío. Dice Padre nuestro. Dando a entender de que Dios es Padre no solo de usted, sino de toda la gente. Yo quiero que usted perciba eso, ¿verdad? En otras palabras, que lo que usted va a pedir no lo pida solo para usted. ¿Sí se está dando cuenta de eso? Que no solo pida para usted. Dios es un Dios de todos. Dice que Él hace salir su sol sobre buenos y malos, hace descender su lluvia sobre justos e injustos. En otras palabras, Dios no discrimina y Dios tiene un corazón para bendecir a todos, ¿verdad? Y a veces nosotros tenemos prejuicios, ¿verdad? Nosotros tenemos prejuicios porque a veces nosotros pensamos de que a Dios solamente oye a los que creen como yo, ¿verdad? O Dios es solo Dios mío y de los hermanos de mi iglesia, ¿verdad? Que los demás, pues, quién sabe, ¿verdad? No sé. O sea, tenemos esa idea, pero Jesús está quitando eso, ¿verdad? Porque los judíos pensaban, por ejemplo, ellos pensaban que los otros países, los gentiles y aún los samaritanos, ellos no tenían que orar por ellos, ¿verdad? O sea que no los consideraban sus hermanos.
Pero aquí Jesús está haciendo un cambio. Jesús dice, Padre nuestro. Cuando dice nuestro, está hablando de un grupo general, ¿verdad? Padre nuestro, no dice Padre mío, ¿verdad? Y eso es bien importante porque toda la oración está de una manera inclusiva, o sea, que incluye a todos. O sea, Cristo nos quiere que nosotros cuando oremos con una percepción de que nosotros somos parte de una humanidad. Y si usted necesita pan, su vecino necesita pan, las personas que viven en la otra ciudad necesitan pan, y así, toda la humanidad tiene las mismas necesidades. Entonces Jesús quiere ampliar nuestra manera de verla, de percibir a la humanidad. Dios es un Dios de toda la humanidad. Entonces eso es bien importante, ¿verdad? Porque tal vez nos han enseñado de que Dios es solo Dios de los hermanos de mi iglesia, ¿verdad? Entonces ese es un concepto que Dios no ve a la gente así. Dios ve a todos igual. Dice la Biblia que Dios no hace excepción de personas, ¿verdad? Entonces, Jesús está trayendo una nueva proyección, ¿verdad? De que nosotros veamos eso. Padre nuestro que estás, dice, en el cielo, ¿verdad? Y esa es la primera frase que él introduce. Entonces, Dios es padre de la humanidad, ¿verdad? Hay algunos conceptos, hermanos, que se desarrollan en distintas iglesias, ¿verdad? Porque hay personas que dicen que Dios que Dios es creador de todos, pero no es padre de todos, ¿verdad? No sé si hubiera escuchado eso, ¿verdad? Pero la palabra padre se usa en varios sentidos, ¿verdad? La palabra padre dentro de la Biblia se usa en varios sentidos. Dios es padre de toda la creación. Dios es padre de toda la humanidad en el sentido de que Él creó a los seres humanos a su imagen y semejanza. Fíjese, a su imagen y semejanza. Nosotros, la creación, hay partes de la Biblia donde me gustaría que ustedes lean, por ejemplo, un pasaje en Malaquías. Malaquías es el libro que está junto a Mateo, pero hacia su izquierda. Si usted está ahí, lea Malaquías. Es el capítulo 2, versículo 10. O sea, decir que Dios es padre de toda la humanidad no es algo incorrecto tampoco, ¿verdad? Ahorita vamos a explicar eso. Mire cómo dice Malaquías 2:10. Dice así, hace dos preguntas. ¿No tenemos todos un solo padre? Viene diciendo de todos. Y luego dice, ¿no nos creó un solo Dios? O sea que en este pasaje se usa el término padre y Dios, creador, refiriéndose a la misma persona. Entonces, por creación, Dios es padre de todos, ¿verdad? Cuando se usa en ese sentido. Luego, por adopción, a través de Jesucristo, somos hijos de Dios porque nos ha adoptado a través de Jesucristo, a través de la fe, ¿verdad? Al creer en Jesucristo, dice que los que le recibieron, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, en ese sentido espiritual, los cristianos somos hijos de Dios, ¿verdad? Pero por creación, toda la creación también tiene la imagen y semejanza de Dios. Depende del sentido que usted lo use, ¿verdad? Pero a algunos hermanos no les gusta oír que la creación, Dios es padre. La palabra padre, hermanos, quiere decir que Él es la fuente de la vida. Fíjense, aún los paganos, aún las personas, el peor de las personas, humanamente hablando, Dios lo creó. Tiene la imagen y semejanza, distorsionada, pero la tiene. La imagen y semejanza de Dios. Y la vida que Él tiene, aunque la esté usando mal, ¿quién se la está dando? Dios, ¿verdad? O sea que en ese sentido, Dios es la fuente de su vida, porque la palabra padre
también quiere decir fuente, ¿verdad? Fuente. Entonces, pero a algunos hermanos no les gusta oír eso, ¿verdad? Porque piensan de que Dios es solo padre de los cristianos y los demás pues están huérfanos, ¿verdad? Que están huérfanos, o sea, están como que no tienen ningún derecho, ¿verdad? Pero es que es un concepto que a veces nosotros no lo razonamos bíblicamente, ¿verdad? Y sí, se usa en ambos sentidos, ¿verdad? En ambos sentidos. También los judíos, hermanos, veían a Dios como, Dios los llama como sus hijos, porque ellos eran a través de un pacto, del pacto que hizo con ellos en el Sinaí, cuando los sacó de Egipto, los adoptó como su pueblo, como sus hijos, ¿verdad? También. O sea que hay varias maneras de entender esto, ¿verdad? Pero no es, yo se los explico aquí porque muchos hermanos ven de una manera exclusiva, ¿verdad? Que solo los que han aceptado a Cristo son hijos de Dios. Y está bien, pero por eso les explico que es de una manera, es padre espiritual a través de Cristo, pero también es padre a través de la creación, ¿verdad? Y sí hay esa diferencia. La gente que no, las personas que no han recibido a Cristo, Dios los ama porque les ha enviado a su Hijo Jesucristo también para que sean salvos, ¿verdad? Entonces no están abandonados, ¿verdad? No están, Dios les provee comida, les provee aire, les provee sol, les provee todo lo necesario. Entonces hay que verlo de esta manera. Entonces, yo les aclaro eso porque hay hermanos que una vez dije que Dios era padre de todos y unos hermanos no les gustó porque pensaban, dice, ¿cómo? Si no todos son cristianos. No, pero no todos son cristianos, pero Dios los ama y les da vida y tienen su imagen, ¿verdad? En ese sentido hay que a veces aclararlo, ¿verdad? Entonces seguimos. Padre nuestro que estás en los cielos, y luego dice, santificado sea tu nombre. Se pide que Dios mismo manifieste su santidad a toda la creación. A toda la creación. Pues dice, santificado sea tu nombre, que toda la creación reconozca que tú eres santo. Y cuando se dice la palabra santo, quiere decir que en ti no hay maldad. Eso quiere decir que en ti no hay ninguna maldad. Entonces tú eres puro en tus sentimientos y en tus propósitos. En otras palabras, eso quiere decir la palabra santo, que está separado del pecado, de la maldad. Dios es santo, santo, santo. O sea que es totalmente, no tiene ningún rasgo de maldad. O sea que podemos confiar plenamente en Él. Que Él no anda con cosas negativas para nosotros, ¿verdad? Luego dice el versículo 10, dice, venga tu reino. Venga tu reino quiere decir que tu gobierno llegue a todos nosotros. Que tu gobierno llegue a todos nosotros. Y cuando dice venga tu reino, está hablando que venga a toda la humanidad. Ese es el deseo, ese deseo debemos de tener nosotros, que el gobierno y la justicia de Dios, que Dios llegue a ser el que rija las vidas de toda la humanidad, de todos los seres humanos. Ese debe ser el deseo nuestro. Cuando oremos, debemos de pedir por todos, especialmente por las personas que no llevan una vida correcta. Que venga el reino de Dios y transforme sus vidas, ¿verdad? Eso está queriendo decir. Y venga tu reino. Y cuando dice venga tu reino se refiere a la vida moral, que llegue a todos, que todos lleguen a tener una vida moral correcta, ¿verdad? Nosotros antes de conocer a Jesucristo, antes de ser cristianos, pues nuestra vida quizás teníamos algunas cosas buenas en nuestra mente de cómo debíamos vivir, pero no conocíamos a plenitud la voluntad de Dios. Y entonces esto es bien importante. Cuando habla del reino, habla de la vida moral, la vida práctica, cómo nosotros debemos de vivir, cómo debemos de tratar a Dios y a nuestro prójimo. Eso es venga tu reino. Y luego dice, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Cuando dice hágase tu voluntad, quiere decir que Dios
es soberano y Él sabe y conoce los tiempos en que Él nos va a dar las cosas, ¿verdad? Es bien importante eso, hermanos, en la oración, porque a veces, como les decía, a veces nosotros no tenemos un balance teológico. A veces nosotros nos dejamos llevar por la emoción. Dios es soberano. Su voluntad, dice la Biblia, que es buena, agradable y es perfecta. Pero a veces en el momento no la percibimos así. A veces estamos en una circunstancia y decimos, bueno, ¿por qué me está pasando esto a mí? Si Dios es bueno, ¿por qué me está pasando esto? No sé si a usted le ha pasado eso, ¿verdad? Pero la voluntad de Dios siempre es perfecta porque tiene un buen propósito. Él quiere llevarnos a un final de crecimiento, ¿verdad? Él quiere que desarrollemos fe, paciencia, confianza, sabiduría, en fin, muchas cosas. Entonces, bien importante esto, ¿verdad? Que la voluntad, confiar en la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, ¿verdad? Dando a entender de que si en el cielo se obedece a Dios, yo no sé, ¿verdad? Pero no sé si usted alguna vez se ha puesto a pensar. En el cielo, pues viven los ángeles, viven los arcángeles, los querubines, los serafines, en fin. Hay distintos rangos de seres celestiales. Y todos pues, ejecutan la voluntad de Dios ahí, en el cielo. Entonces, yo a veces me imagino, ¿verdad? Que esos ángeles en el cielo están felices. Yo no sé si usted se imagina que ¿ustedes creen que los ángeles en el cielo estarán felices o estarán enojados o estarán descontentos con Dios? Yo no sé cómo usted dice, están felices, ¿verdad? Ahí no les falta nada, ¿verdad? O sea que ellos están en un estado muy diferente al nuestro, pero ellos están ahí y están contentos, ¿verdad? Y están alabando a Dios. O sea que están en el cielo, ellos están haciendo la voluntad de Dios. Y lo importante es de que cuando nosotros entendamos la voluntad de Dios, debemos aceptarla, porque acuérdense que la voluntad de Dios es buena y es perfecta. Pero si nosotros renegamos con lo que está pasando, es como decirle a Dios, Dios, ¿por qué me está pasando esto? Yo no estoy feliz con esto que me está pasando. Yo quiero que me arregles esta situación. No se lo decimos así, ¿verdad? Pero más o menos tenemos esa actitud cuando Dios tiene un propósito. Entonces, por eso el apóstol Santiago dice, siéntase dichosos cuando estén pasando por alguna prueba. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios quiere cumplir su voluntad en ustedes a través de esa prueba. Entonces, es bien importante. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Nosotros debemos tener una buena actitud y disposición de que lo que Dios nos envíe, lo debemos de aceptar como algo bueno. Como algo bueno porque nos va a llevar a un proceso de crecimiento espiritual. Entonces, Dios siempre hace bien las cosas y no hace las cosas nada más por estarnos molestando o porque no tiene nada que hacer, ¿verdad? No, Dios tiene un propósito, un propósito claro y definido con nuestras vidas, ¿verdad? Bueno, entonces, y yo les quería poner otro ejemplo, ¿verdad? No sé, ustedes tienen hijos, ustedes a veces, el hijo a veces no quiere hacer lo que usted le dice, ¿verdad? A veces el hijo se pone rebelde y usted le da una orden y dice, no, yo no quiero hacer eso y lo hace de mala gana. Pero usted sabe que es para su bien, ¿verdad? Entonces, y a veces así actuamos, que no queremos, no entendemos el propósito de las cosas. Y luego dice el versículo 11 va a empezar a hablar de distintas situaciones, de las necesidades del ser humano. Dice, fíjese que cuando dice que también dice que venga tu reino y hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra, fíjese que hay mucha gente que está sufriendo por causa de la maldad de otras personas, por la maldad de otras personas. Hay personas que en este mundo están sufriendo pobreza,
están sufriendo opresión, necesitan salud física, salud emocional, necesitan perdón, misericordia, necesitan mejorar su vida. Imagínense, por ejemplo, imagínense una persona que tiene una enfermedad y no puede caminar, está en una silla de ruedas. ¿Cómo se debe sentir esa persona? Entonces, esa persona necesita entender cuál es la voluntad de Dios, ¿verdad? Entender cuál es la voluntad de Dios. Por ejemplo, hay personas que están en la guerra, y no están ahí porque quieren. Una persona que está enferma en una silla de ruedas no está ahí porque quiere, ¿verdad? Entonces, son situaciones difíciles. Una persona que que es esclavo, que no se puede liberar de una situación. Por ejemplo, imagínese de una una jovencita que cayó en la prostitución porque no tenía otra salida para vivir. Todas esas situaciones, hermanos. Y a veces uno dice, bueno, pero ¿por qué pasan todas esas cosas? ¿Por qué pasan? Entonces nosotros necesitamos pedirle a Dios que esa gente que está sufriendo, también pueda tener una mejor vida, pueda salir de esa situación, ¿verdad? O sea que puedan tener una vida digna, ¿verdad? Entonces, no es solamente orar por nosotros, ¿verdad? O sea que Dios, cuando dice, hagas en el cielo tu voluntad como en la tierra hay muchas personas que están pasando situaciones difíciles. Y luego pasa al versículo 11. En el versículo 11 empieza a hablar de las necesidades físicas. Dice, danos hoy nuestro pan cotidiano, ¿verdad? O el pan de hoy. Danos hoy nuestro pan de este día. Algunos piensan de que está hablando del pan de mañana, no de hoy, sino de mañana, ¿verdad? O sea que así como tenemos el pan de hoy, que mañana no nos falte el pan, ¿verdad? El pan cotidiano, o sea, el que va de día tras día, ¿verdad? Entonces, debemos tener esa plena confianza de que Dios de alguna manera nos va a suplir, ¿verdad? Luego pasa al aspecto, después de pasar al aspecto físico, que es la comida, pasa al aspecto espiritual, ¿verdad? Dice, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores, ¿verdad? Y aquí está hablando, hermanos, de que está hablando de solicitar el perdón. Hay muchas cosas que están dentro de la voluntad de Dios, en la cual nos quedamos cortos, que no podemos cumplir. A veces pensamos en ellas, pero no las realizamos, ¿verdad? Entonces, por eso dice que siempre debemos de pedirle perdón por lo que no logramos hacer. Todo lo bueno que sabíamos que debíamos hacer, pero no lo alcanzamos a hacer. Dice que no pudimos cumplir, que quedamos cortos, que fallamos, ¿verdad? Las deudas es una expresión hebrea, ¿verdad? Una expresión hebrea que cuando alguien no puede pagar algo que debe, ¿verdad? Entonces, por eso se usa esa palabra, deuda. Es una expresión hebrea. Cuando alguien quedó mal con el que le debía y no le pudo pagar, ¿verdad? Entonces, por eso usan ese término, ¿verdad? Económico. Como también nosotros perdonamos, dice, a nuestros deudores, o a los que no se portaron con nosotros 100% de manera perfecta, ¿verdad? Nosotros también debemos perdonarlos, ¿verdad? O sea que así como a nosotros nos falta ser perfectos, con Dios, así hay personas que les falta ser perfectos con nosotros, o personas que no nos tratan de una manera perfecta. Y así nosotros también no tratamos a todos perfectos, ni a Dios ni a otras personas, ¿verdad? Como deberíamos, dando a entender que seamos tan compasivos, así como el Señor es compasivo con nosotros, y lo vayamos practicando, ¿verdad? Porque esta manera de que está hablando aquí, está hablando de una situación que está en dinámica, que está en proceso, ¿verdad? Que está en proceso.
Y luego dice el versículo 13, y no nos dejes caer en tentación. Sí, no nos metas en tentación. No permitas que aquella prueba o tentación me ponga en peligro mi fidelidad a ti. Es lo que está queriendo decir, ¿verdad? Porque nosotros vamos a experimentar situaciones en la vida donde nos vamos a ser tentados o la situación nos va a poner a prueba nuestra fidelidad a Dios, ¿verdad? Entonces, esta oración está pidiendo que cualquier situación que venga a nuestra vida, que Dios nos dé la fortaleza para que nosotros le sigamos siendo fiel a Él, que hagamos lo correcto, ¿verdad? Y que no fallemos, no le fallemos a Dios, aunque la situación sea difícil, ¿verdad? Es lo que está queriendo decir esta frase. Si no, dice, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno, ¿verdad? Del maligno. Sí, hermanos, dice que lo que pide aquel es que nos ayude a vencer el mal, nos ayude a vencer el mal, porque el mal siempre va a estar cerca, el mal siempre va a estar o sea, cerca de nosotros. Cada día, tanto hay cosas buenas como hay cosas malas, ¿verdad? Entonces, estamos pidiendo como una ayuda antes de que llegue la situación, ¿verdad? En la oración está pidiendo que Dios nos dé la fortaleza y nos dé la sabiduría para no ofender a Dios en una situación difícil. Entonces, esta oración es bastante importante, ¿verdad? Y luego en algunas Biblias hay otro versículo, otra parte en esta oración que dice, porque tuyo es el reino. Y tuyo es el reino y es el poder, ¿verdad? Y se cree de que estas frases de porque tuyo es el reino y el poder se tomó de una oración que hizo David allá cuando en el primer libro de las Crónicas, capítulo 29. Entonces, cuando David recobró el arca que sus enemigos se lo habían quitado a Israel, él lo recobra. Entonces, él le da gracias a Dios de que otra vez estaba con ellos, el arca, la presencia de Dios. Entonces, David al final de su oración dice, porque tuyo es el reino y el poder, ¿verdad? Entonces, algunas personas creen que esas palabras luego se le agregaron, ¿verdad? No eran parte del original, de la oración original, pero se las agregaron porque David usó esa frase en su oración. Entonces, se cree que estas palabras de David, que él mencionó en su oración, se las agregaron ahí como un refuerzo para decir de que Jesús es el hijo de David, ¿verdad? Para confirmar que él es el rey, que él es el heredero del trono de David también, ¿verdad? Es nada más como para enfatizar que es descendiente de David, del rey David. Entonces, y luego dice el versículo 14, aquí este es un texto que a veces se interpreta a veces a la ligera. Y quiero que lo veamos. Dice el versículo 14, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Verso 15, pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco el Padre les perdonará a ustedes las suyas, ¿verdad? Entonces parece que el perdón de Dios es condicional, ¿verdad? Que si nosotros perdonamos, Dios nos perdona, y si no perdonamos, Dios no nos perdona, ¿verdad? Pero esta es una manera hebraica de escribir, ¿verdad? De escribir, dando a entender de que el versículo se debe entender, ya que Dios los ha perdonado a ustedes, ¿verdad? Y ya que ustedes son hijos de Dios, deben imitar a su padre, ¿verdad? Porque está hablando de un padre que enseña a sus hijos, ¿verdad? Dando a entender que si ustedes no perdonan, es como decir, yo me considero hijo de Dios, pero no me comporto con lo que mi padre me ha enseñado. Entonces, es como para reafirmar que tú no estás conectado
tu manera de actuar no está siendo coherente con tu oración, ¿verdad? Porque si tú le estás orando a un padre y consideras a Dios tu padre, pues debes imitarlo también en la forma que él te perdona a ti, ¿verdad? Pero es una manera de como recalcar de que tú ya eres hijo de Dios, él es tu padre, entonces debes de actuar de acuerdo a lo que tu padre te ha enseñado, o sea, el perdón, ¿verdad? Pero no es que sea condicional, ¿verdad? Es una manera de que está puesto que parece que es condicional. Y eso lo podemos corroborar, por ejemplo, ustedes se recuerdan que allá en Mateo capítulo 18, Pedro le preguntó a Jesús que cuántas veces debe de perdonar a su hermano, ¿verdad? ¿Ustedes se recuerdan de ese capítulo? Por ejemplo, Jesús enseñó en Mateo 18, si tu hermano peca contra ti, y ahí empieza a decir una manera de cómo debe de solucionar la situación. Y luego Pedro le pregunta a Jesús que cuántas debe de perdonar a su hermano, ¿verdad? Y Pedro le dice, hasta 7 veces, le dice. Y Jesús le dice, no te digo que 7, sino 70 veces 7. Entonces, dando a entender de que esta es una manera hebrea como de reafirmar de que el perdón debe de ser parte ya de nuestro carácter cristiano, ¿verdad? Ya no es una opción, ya no es condicional, ¿verdad? Entonces, eso aclara el versículo que leímos al final del capítulo, aquí el capítulo 6, el versículo 14 y 15, parece que está diciendo de que si tú no perdonas, Dios no te perdona. Lo que está diciendo es que si tú no perdonas, no presumas de decir que eres hijo de Dios. Es como una manera de dar a entender eso. Pero si tú crees que eres hijo de Dios, pues no debes de perdonar a tu hermano, porque eso es lo que se acaba de enseñar. Y en Mateo 18 lo confirma Jesús con Pedro cuando le dice que 70 veces 7, dando a entender esa palabra, ese número de 70 veces 7, quiere decir, habla de lo que es lo completo. El 7 quiere decir lo que no le falta nada, lo que es completo. Entonces, el 7 era el número perfecto, de lo que está completo. Pero cuando y Jesús le dice, no te digo 7, te digo 10 veces 7, 70 veces. El 7, 10 veces son 70. 70 veces 7, ¿verdad? Dando a entender con esos números, el número es perfecto, 10 veces perfecto, tiene que ser. O sea, que si tú realmente eres un hijo de Dios, vas a ser como tu padre, como nuestro padre, que es que su carácter es perfecto, ¿verdad? Que no guarda rencor, que no guarda resentimiento, sino que es perdonador. Entonces, eso va a reflejar nuestra filiación como hijos de Dios. Ya llevamos, ¿qué? ¿Cuánto? 51 horas llevamos ya. Ya llevamos 1 hora tan rápido. Miren. Con el Padre Nuestro. Vamos a ver. No sé, este reloj está bien. Todavía no es 1 hora. Bueno, entonces ya vimos esta parte. Luego sigue aquí el tema, el tema que sigue es el tema del ayuno. No sé si ustedes quieren comentar algo sobre lo de la oración, ¿verdad? Sobre la oración. Porque esta es una oración modelo que habla de la voluntad de Dios, que la debemos de aceptar y debemos, cuando estamos orando, hay que pedirle a Dios que se cumpla su voluntad. Y a veces no sabemos cómo Él va a proceder. Por eso necesitamos confiar de que
lo que Él decida hacer con nosotros, el final va a ser bueno, va a ser algo Amén. bueno, ¿verdad? Aunque en el momento a veces como que no lo entendemos o no nos parece correcto, ¿verdad? Yo no sé si alguna vez usted tiene algún testimonio de que tal vez usted pensó que lo que le estaba pasando o alguna situación donde pensó que pues que era mala, pero al final no fue tan mala. Sí, hermana Clara, A mí me cayó, me vino, me dio en lo que me está pasando, que me dan ataques epilépticos le dan y ataques. yo me pongo a orar, digo, Señor, ¿por qué yo? Pero ahora usted me dio la Ajá. clave que yo quería oír, pedirle a Dios que me dé sabiduría para poder entender lo que me está pasando. Ujú. Y tomarlo como, no como algo malo, sino como que Dios le está enseñando algo. Y porque yo he dicho, Dios, porque yo, Ujú. pero no tengo que hacer así, tengo que ser diferente en la manera de cómo orar, Sí, cómo pedir. Él sabe la hora, el día y cuándo eso, ese es el va a hacer la punto. obra en uno, en mí. Yo le hago una pregunta. Si Dios, no es que se la haya mandado, pero si Dios permitió que le pasara o le esté pasando esto, Dios le ha prometido que no la va a dejar y la va a desamparar. Dios Entonces dice usted que, tiene que ejercer fe. amén. Por Entonces eso dice su palabra. cada día que pase, usted va a tener que pensar de que Dios la ama, que Dios la va a cuidar, que Dios la va a sacar adelante y eso le va a acercar todavía más a Dios. Entonces, Como dice su palabra, vengan a mí todos los agobiados y cansados, que yo los haré descansar. descansar, ¿verdad? Y eso lo Sí, creo yo. Ahora me ha entrado en la mente que tengo que ser paciente y tratar paciente. de entender lo que me está pasando. El fruto del Espíritu se va a tener que desarrollar. Amén. Amor, fe, paciencia, en fin, etcétera, ¿verdad? Gracias, hermano. Entonces, todas las cosas que le pasaban al pueblo de Israel en el desierto o en la tierra de Israel, o todo parecía malo, ¿verdad? Ujú. Parecía malo, pero en realidad no era malo. Era que estaban aprendiendo a vivir y a confiar en Dios. Ustedes se recuerda que a Job fue una persona que, si usted lee la historia, era un hombre que tenía mucho dinero, tenía mucho ganado, tenía una familia grande, tenía 10 hijos y más, tenía una casa inmensa, tenía riqueza. Y de pronto un día le roban las vacas, luego le roban los camellos, Ujú. le matan a sus siervos y luego y así, ¿verdad? Luego sus hijos estaban en una fiesta y viene un viento, nos dice un huracán, tal vez no sé qué, pero se Ujú. cae la casa, se mueren sus hijos. Imagínense todo ese problema y Después de tener todo, se quedó sin nada. después de tener todo se quedó sin nada. Ujú. Entonces conocemos esa historia, ¿verdad? Amén. Entonces, y es una calamidad tras otra, ¿verdad? Entonces, por eso sus amigos llegaron a decirle, mira, pues tú arrepiéntate porque ya lo estás haciendo mal. No puede ser que Ujú. te esté pasando todo esto y así de gratis, le dijeron. Ujú. Y él dijo, pues yo no he hecho nada, dijo. Y sus amigos lo estaban atacando y que, no, que reconociera que él había fallado. Y él dice, pues, hasta donde yo me acuerdo, pues, no he hecho nada, dijo, nada malo. Entonces, y no había hecho nada malo. Ujú. Pero vemos de que al final Dios lo vence la prueba, ¿verdad? Vemos cómo su esposa le dijo que dejara de creer en Dios, ¿verdad? Deja de creer en Dios, dice, y muérete, porque aparte de eso le cayó una enfermedad. Ujú. Dice que tenía una enfermedad en la piel que se rascaba con ceniza y un pedazo de madera. Imagínense cómo estaba eso. De tener tanto se quedó sin nada y materialmente, ¿verdad?
correcto. Y esas historias están en la Biblia para que nosotros veamos que Dios tenía un propósito, ¿verdad? Amén. Luego él dice que superó esa situación y Dios lo bendijo nuevamente y volvió a levantarse y termina la Biblia dando a entender de que el plan de Dios a veces nosotros no lo entendemos. Y todos pasamos por situaciones difíciles, todos. Unos de una manera, otros de otra. Correcto. Pero tenemos que confiar que la voluntad de Dios es que nosotros que Él está con nosotros y que su voluntad tiene un buen propósito y un buen final. Es el punto, ¿verdad? El punto, y es lo que a continuación en este capítulo es lo que nos dice, ¿verdad? Amén. ¿Alguien más quiere compartir? ¿Alguien más quiere compartir? Nadie. Si nadie quiere compartir, porque a veces decimos, ¿y por qué a mí me tocó esto? ¿Y por qué a mí me está pasando esto? ¿Ah? Ay. Porque tal vez tú digas, pero si aquel fulano es bien feliz, ¿verdad? Y a veces las apariencias engañan, ¿eh? Porque a veces nosotros pensamos que los demás, que hay gente, que toda la gente es feliz o la gente que tiene dinero es feliz. Y yo creo que no, creo que no. O sea que Dios sabe a cada quien cómo va a trabajar, cómo va a formar un carácter en cada quien, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos que ser sabios cuando oremos, ¿verdad? Sabios. Allá en Proverbios hay una oración muy bonita, ¿verdad? Creo que está en Proverbios 29 o 30, donde uno dice, Señor, no me des, dice, pobreza, no vaya a ser que sea demasiada la pobreza y te ofenda y vaya yo a robar. O sea, me vaya por el camino equivocado. Y luego dice, tampoco me des demasiada riqueza, porque si me doy demasiada riqueza me voy a olvidar de ti. Dame lo necesario, dame el pan de cada día y ya con eso ya vamos bien. O sea que esa es una oración sabia, ¿verdad? Dando a entender de que Dios nos va a dar lo que necesitamos para cada día y estar tranquilos, ¿verdad? De todas formas, si nos da demasiado, no lo podemos gastar en un día, ¿verdad? Y a lo mejor nos hace daño, porque vamos a usar el dinero equivocadamente, es lo más seguro. Bueno, entonces, siguiendo con el siguiente acto está en el versículo 16, que es el ayuno. Ya vimos la limosna, o sea, ayudar a los necesitados, la oración y luego el ayuno. Y el ayuno dice así, el verso 16, cuando ayunen, es la tercera obra de justicia, no pongan cara triste como lo hacen los actores o los hipócritas. Los hipócritas, así es el término que usa Jesús, refiriéndose a los religiosos de su época, que ellos ayunaban bastante, ¿verdad? O sea que hay una oración que Jesús cuenta de donde va al templo a orar un fariseo y un publicano. Y el fariseo decía que ayunaba 2 veces por semana, ¿verdad? Entonces, Dios nada más pedía un ayuno al año. ¿Ves? En el pueblo de Israel, ellos tenían un ayuno al año. Era el día que iban a pedir perdón, el día de la expiación. Entonces, el día donde todo el pueblo ayunaba, porque ese día se presentaban ante Dios a pedir perdón por todo el año, ¿verdad? Entonces, ese día ayunaban. Entonces, pero los fariseos, pues, ellos impusieron su propia regla, ¿verdad? Que ellos iban a ayunar 2 veces por semana. Imagínense, si ayunaban 2 veces por semana, eran 104 ayunos al año.
¿no? Entonces, y eso lo hacían nada más para darle a entender a la gente que ellos estaban muy cerca de Dios, que tenían un corazón muy, muy religioso, algo así. Por eso dice el verso 16, cuando ayunen no pongan la cara triste como hacen los hipócritas. O sea que ellos cuando ayunaban, pues yo creo que no saludaban a nadie, se ponían así como que estaban, como cuando usted ve a una persona que solo mira para abajo, ¿verdad? Usted sabe cuando una persona está triste, ¿verdad? Pero ellos ponían la cara triste, no es que estuvieran tristes, sino que aparentaban que estaban tristes. Luego dice que demudan sus rostros para mostrar que están ayunando. Dice. Les aseguro que estos ya han obtenido toda su recompensa. O sea, la admiración de la gente que no sabía. Verso 17, pero tú cuando ayunes, dice, perfúmate la cabeza. Los judíos usaban un tipo de aceite que se ponían así en las sienes, para que eso les ayudaba para que diera un buen aspecto y que, como cuando se da un buen baño y se pone su loción y su perfume, ¿verdad? Se moja el pelo, se peina, usted se ve, cuando una persona se da un baño, la persona como que revive, se ve de un buen ánimo. Entonces, Jesús dice, al contrario, dice, en vez de que te veas triste, pon la cara alegre, dice, ponte, que la gente ni siquiera note que estás ayunando. Luego dice, pero tú cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara. Lávate la cara, o sea, si no te puedes bañar, al menos date una buena lavada de cara para que se te quite lo desanimado y que te dé fuerza, ¿verdad? Porque cuando uno está ayunando, pues a veces por no comer, pues a veces el rostro como que lo resiente. Y luego dice, para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, solo ante tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará, ¿verdad? Y entonces, y se cree que Jesús está refiriendo al día ese que se ayunaba. Y la recompensa era el perdón, ¿verdad? Porque Dios, cuando el día que pedía que se ayunara, era el día del perdón. Y la recompensa, pues está hablando de que si tú ayunas y te presentas a ese día a pedirle perdón a Dios, pues seguramente que Dios te va a perdonar, porque él mismo lo había estipulado así. El propósito del ayuno era de que, imagínense, era un día al año que se pedía perdón. Se le pedía perdón a Dios, todo el pueblo. Y Dios dice, ese día quiero que ayunen, para que cuando vengan estén pendientes, no de la comida, sino de que ustedes son pecadores y que necesitan pedir perdón. Entonces ese día sí sentían hambre, pero querían que ese año Dios los perdonara para que todo ese año ellos se sintieran en paz con Dios. Eso era bien importante. Entonces, la recompensa es que cuando uno se acerca a Dios buscando su ayuda, su bendición, su misericordia, lo hace de una manera personal, Dios le va a responder, ¿verdad? Dios le va a ayudar. Bueno, ¿cuánto tiempo llevamos? Ya llevamos 1 hora. ¿Qué hora es? 8:38. 8:38. Llevamos 1 hora, ¿verdad? Bueno, sigue la siguiente parte de este Sermón del Monte, habla de los tesoros en el cielo. Tesoros en el cielo. ¿Habrá banco en el cielo? ¿Habrá banco en el cielo donde guardan las riquezas? Dice aquí, vamos a ver esta parte, con esta vamos a terminar. Vamos a leer del versículo 19 al versículo 24. Aquí va a entrar a otra parte del sermón. Dice, no acumulen para sí tesoros en la tierra, dice Jesús, donde la polilla
y el óxido destruyen. Porque mucha gente guardaba su dinero, lo enterraba. ¿Ves? Mucha gente envolvía su dinero y lo metía dentro de la tierra o dentro de la pared, en fin. Hacía un hoyo y ahí lo escondía. Y luego dice, no acumulen para sí tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido destruyen. O sea que se enmojecía las cosas de valor se enmojecían. Y luego dice, y donde los ladrones se meten a robar. O sea que en aquella época habían ladrones, como ahora. Más bien, dice, en vez de que ustedes estén preocupados para que no les roben su dinero, mejor no lo tengan. Dice, mejor no lo acumulen. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo. En otras palabras, en vez de que lo guarden en la tierra o lo escondan aquí en la tierra con el miedo que se lo vayan a robar, mejor deposítelo en el cielo. Claro que está hablando figurativamente. No es que usted vaya a mandar su dinero al cielo, ¿verdad? No se refiere a ese tipo de ahorro. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Cuando dice que acumulen tesoros en el cielo, algunos piensan que se está refiriendo al reino de los cielos, ¿verdad? Que en el reino de los cielos, o sea, en la justicia de Dios, en lo que es bueno y le agrada a Dios, ahí inviertan su dinero, ¿verdad? En las cosas de Dios, en las cosas que van a ser para provecho de los demás, ¿verdad? Dice, en eso, ¿verdad? Y luego dice, porque donde está tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Si tu corazón está en el reino de Dios, tú vas a invertir en el reino de Dios. O sea, vas a apoyar el reino de Dios. Y Dios te va a recompensar. Si tú prefieres guardar tu dinero en la tierra, enterrarlo, a nadie le va a aprovechar. ¿Sí? A nadie. Tal vez a los ladrones si lo encuentran. Entonces, lo que está queriendo decir Jesús es de que mejor que tu dinero sea de provecho en las cosas buenas, en las cosas que Dios sabe que son para su honra y para su gloria. Y luego dice, verso 22, el ojo es la lámpara del cuerpo. Aquí va a hablar de los dos tipos de tesoro, sigue hablando, de los dos tipos de corazón. Dice, el ojo es la lámpara del cuerpo. Por lo tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de luz. Aquí está diciendo de que si tu ojo, no está hablando del ojo físico, ¿verdad? Sino está hablando de tu capacidad de tener visión. Es espiritual, es en el reino de Dios. Dice, tu visión va a ser clara, porque sabes de que cómo vas a usar tu dinero va a ser de una manera que le agrada a Dios. Pero si tu visión o tu ojo está nublado, todo tu ser estará en oscuridad. Ahora déjame decirle algo. El ojo, para los judíos hablar del ojo malo, el ojo malo le decían a las personas que eran envidiosas y las personas que eran codiciosas. Fíjense, a eso se refiere el ojo malo. Si eres una persona envidiosa, a nadie vas a querer ayudar, ¿verdad? Vas a tener un corazón malo. ¿Por qué? Porque tú nada más vas a usar tu dinero para presumir lo que tienes, ¿verdad? Entonces, eso no le agrada a Dios, porque son cosas que ni siquiera necesitas, pero nada más por presumir, pues no, es un ojo malo. Y luego también el ojo son dos, el codicioso y el envidioso. Eso se conoce como ojo malo entre los judíos.
Entonces, el ambicioso es aquel que no gasta, porque dice algún día lo voy a usar para exaltarme a mí mismo con lo que yo tengo, ¿verdad? Entonces, esa persona solo está pensando en él, en su ego personal. Por eso dice el verso 23, si tu ojo o tu visión está nublada, en otras palabras, si eres egoísta, si eres vanidoso, si eres codicioso, si eres lo otro que dije, ya no me acuerdo, codicioso, envidioso, no me acuerdo de la otra, ¿verdad? Dice, tu visión está nublada, dice, todo tu ser estará en oscuridad, ¿verdad? En otras palabras, aunque tengas el dinero, no vas a disfrutarlo, no vas a ser feliz. Es lo que está queriendo decir. Si la luz que hay en ti, si lo que tú piensas que tú tienes la capacidad de ver, es oscuridad, qué densa será esa oscuridad, ¿verdad? En otras palabras, si tú tienes un ojo envidioso, un ojo, ¿cómo se dice? Codicioso, y piensas que eso es lo bueno, dice. Imagínate, dice, si tú piensas que eso es lo bueno, estás en tinieblas y para ti eso es luz, dice. ¿Cuánto será la verdadera oscuridad? Dice. En otras palabras, está queriendo decir que una persona que vive así, con egoísmo, con codicioso, envidioso y todo lo que le sigue, dice, eso es vivir en la oscuridad. No estás viendo bien, no tienes una visión espiritual como la tiene Dios, ¿verdad? Luego dice el verso 24, nadie puede servir a dos señores. Tienes que definirte, ¿verdad? ¿Qué tipo de tesoro quieres tener? ¿Qué tipo de ojo quieres tener? Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro. Aquí está haciendo Jesús una comparación. O ama las cosas del mundo o amas a Dios, o amas el reino de Dios. O apoyas lo que Dios quiere que apoyes, o apoyas lo que a ti te gusta para tus placeres. Entonces está haciendo esa diferencia. Por eso dice, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro. No puedes tener dos, una visión, en un ojo ver bien y en el otro ojo ver mal, ¿verdad? O sea, si eres codicioso, ambos ojos están malos. Si eres vanidoso, ambos ojos están malos. Si eres ¿cómo? La otra palabra no me acuerdo cómo, codicioso, envidioso, ¿verdad? O sea que andas en una situación equivocada. Y luego dice, no se puede servir a la vez a Dios. O sea, no puedes estar en ambas cosas. O estás con tu visión clara de lo que es el reino de Dios, o estás en el mundo. No puedes estar en los dos, ¿verdad? Entonces tienes que tener una definición. Sobre todo los judíos son conocidos por ser gente, que nada más entre ellos se ayudan, ¿verdad? Ellos sí se ayudan, pero nada más entre ellos. Entonces, tienen fama de tener riquezas, de juntar mucho dinero, ¿verdad? Entonces ellos no gastan por gastar, ¿verdad? Ellos son muy ahorrativos, pero ellos están enfocados en lo material, ¿verdad? Más que todo. Y también gastan en otras cosas, ¿verdad? Pero eso está poniendo en claro de que el dinero puede ser un estorbo para realmente vivir una vida agradable en el reino de Dios, ¿verdad? Hay un peligro, ¿verdad? Hay un peligro. Porque, por ejemplo, aquí dices, cuando des limosna, empieza diciendo el capítulo 6, cuando des limosna. Los judíos no acostumbraban a ayudar a la gente necesitada, ¿verdad? O sea, eran muy duros para ayudar, ¿verdad? Entonces, era algo que Jesús está haciendo notar, ¿verdad?
en el reino de Dios, pues tenemos que tener una mirada de compasión, ¿verdad? Una mirada de misericordia. Es lo que está enseñando Jesús. El reino de los cielos es eso, ¿verdad? Ama a tu prójimo, dice, como a ti mismo, ¿verdad? Entonces, esa es parte de lo que estamos estudiando hoy. Vamos a dejarlo hasta acá, porque el siguiente parte de este capítulo, desde el versículo 27 hasta el versículo 34, va a hablar de la preocupación, ¿verdad? De la preocupación, de la preocupación, del estrés, que a veces nosotros nos estresamos porque dudamos del poder de Dios, dudamos de que Dios está con nosotros, dudamos de que Dios está viendo lo que hacemos, que nuestras acciones, ¿verdad? Y no confiamos, a veces tenemos miedo de la vida, ¿verdad? Y eso es lo que sigue del capítulo 6, del versículo 25 al 34. Habla de la preocupación, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ver la próxima semana. Ahorita cuando hablamos de tesoros en el cielo, está hablando de la persona que no mira, que no tiene visión para ver con amor, para ver con compasión, para ver con misericordia a la persona que está necesitada, ¿no? Entonces, es bien difícil. Ustedes se recuerdan de la parábola del buen samaritano, ¿verdad? El buen samaritano, Jesús la cuenta ya en Lucas. El buen samaritano pues dice que a un hombre lo asaltaron y le robaron, lo dejaron ahí tirado, seguramente lo dejaron sin ningún centavo y lo dejaron todo herido, y luego dice, pasó un sacerdote y se dio la vuelta, pasó un levita y también, luego pasó un samaritano, dice, y tuvo compasión de él y se bajó a ayudarlo y lo curó, y luego lo subió a su transporte, ¿verdad? Lo llevó a un lugar donde lo iban a cuidar y dejó dinero ahí. Dios dice que dio 2 denarios, o sea, 2 días de sueldo. Dejó el hombre ahí para que lo cuiden y le dijo, cuando yo regrese, si te debo algo más, te lo pago, ¿verdad? Y luego Jesús dice, ¿quién de tantos es tu prójimo, el que mostró misericordia? Entonces él dijo, no, pues aquel no quiso decir que era un samaritano, ¿verdad? Porque ellos odiaban a los samaritanos. Dijo, pues el que lo ayudó, dijo, ¿verdad? Luego Jesús dijo, ve tú y haz lo mismo. Le dijo, ¿verdad? Pero a veces nosotros tenemos un corazón duro y no queremos ayudar. Entonces, y Dios está viendo todo, ¿verdad? Dios está viendo todo. Cuando tú ayudas a alguien, Dios te lo va a recompensar. Dios te lo va a recompensar. Entonces, eso es bien importante, ¿verdad? En el reino de Dios estamos viendo que hay un Dios que ve todo, está al pendiente de todo, ¿verdad? Entonces es bien importante eso en nuestra manera de entender la palabra de Dios. Bueno, no sé, vamos a dejarlo hasta aquí, el tiempo avanzado, y no quiero abusar de su amabilidad, de su gentileza. ¿Qué piensan? Un comentario, aunque sea breve. ¿Ustedes qué piensan de la oración, del ayuno, del tesoro en el cielo, tesoro en la tierra, del ojo malo? ¿Qué piensan del ojo malito? El ojo malo es el que desprecia a su prójimo, fíjense, que lo ve así como no lo quiere ayudar. ¿Nadie tiene un comentario? ¿Qué piensan? Nada. No, pues yo, hermano Luis, yo pienso como dice usted, ¿verdad? Que cuando uno demuestra el amor ayudando al prójimo, esos son los tesoros que está acumulando uno en Ese el es el cielo. tesoro. Ese es el tesoro que Dios quiere. Ujú. Porque ese tesoro, esa buena acción
es como que usted haya depositado $10,000 en el banco. Sí. Ujú. Claro que Y- Dios lleva cuenta de todo, sí. sí, ¿Sí? ¿Algo sí, más? eso sí. ¿Nadie? Está la hermana Maribel, está el hermano Felipe, está alguien aquí que no dice su nombre, tiene un iPhone, Lupita. Nadie tiene Pues nada así que es, decir. hermano, que los tesoros del cielo son más importantes que cualquier cosa que acumulemos aquí, que no la vamos a llevar de todas maneras. Así Así que es. hay que quedar mejor con Dios que con otras personas. Amén. Claro. Sí, pues si se queda lo que dejemos aquí, pues aquí se va a quedar. No lo podemos llevar, es el asunto. Si tienes una casa de $1,000,000, no te la vas a poder llevar. Así que estás como en bancarrota. Aunque aquí- Porque ante Dios, yo para qué quiero la casa, va a decir Dios. Sí, o sea que es bien importante. El ojo malo es cuando uno mira con desprecio a su prójimo. Es el ojo malo. Cuando uno solo piensa en uno, en su vanidad, en sus cosas personales, nada más. Hay personas que gastan mucho dinero en lujos, ¿verdad? Cosas que a veces, pues, pueden tener, por decir un ejemplo, ¿verdad? Pueden tener un carro de $50,000, pero quieren uno de $500,000 cuando lo va a llevar al mismo lugar. Ujú. Pues ahora eso vale, hermano, $500,000. Sí, pero hay gente el asunto es gente que No está conforme. prefiere gastar su dinero en eso y no ayudar a alguien. Ese es el problema. Que prefieren gastar su dinero en eso y aunque tenga familiares ahí que están pasando necesidad, no les ayuda. O sea que eso es tener un ojo malo. O sea, Así es. mira con maldad. O sea, no puede ver con bondad, no puede ver con misericordia. Y no está hablando de grandes cantidades, ¿verdad? Pero hay gente que así es, ¿verdad? No. Y el reino de los cielos se trata de que nosotros entendamos de que lo que Dios nos da, pues lo compartamos. Si lo compartimos, Él nos va a dar más. No nos va a hacer falta, ¿verdad? Así que, ¿quién le da gloria a Dios por eso? Amén. 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 Decía el apóstol Pablo, con que yo tenga donde tenga que comer y donde dormir, dice, y un techo que no me caiga el sol, dice, pues con eso estoy más que tranquilo. Lo demás, pues, es extra, dice. Y sí es extra, ¿verdad? Porque con que tengas, porque no te puedes comer los billetes. Uno no se puede comer los billetes. Se puede comer el oro. No se puede comer la televisión. No se puede comer nada de eso. Uno tiene que tener un balance, ¿verdad? Algo balanceado. Agradar primero a Dios y lo demás, dice, viene por añadidura. Por añadidura. Bueno, pues si nadie quiere comentar, vamos a dejarlo hasta aquí por hoy. Y la próxima semana vamos a estudiar Mateo 6, 25 al 34, que va a hablar de la preocupación. Bien importante. Porque el cristiano no debe vivir estresado, ¿verdad? No debe vivir estresado, porque si vive estresado es que no está confiando en Dios, ¿verdad? No estoy diciendo que cero estrés, ¿verdad? Es casi imposible, ¿verdad? Pero algo tranquilo, ¿verdad? Liviano. Liviano, no hay que pasarse, no hay que exagerar. Hay personas que no pueden ni dormir, ¿verdad? Están pensando que cómo le van a hacer.
Y Que no- nomás sea que no duerma uno por el calor, ¿verdad, Lupita? Eso sea lo que nos quite el sueño, nomás el calor. Ay, sí. el calor, pero sí, pero que cómo le voy a hacer y que cómo le voy acá y que No. cómo acá y que mis hijos y que, ay, Dios mío, esa es una, dice, ese es ese es el asunto, ¿verdad? Que estamos, si vamos a estar en el reino de Dios, tenemos un Dios que se va a encargar de darnos Sí. las cosas que necesitamos y que tenemos que estar tranquilos. No hay por qué vivir estresados ni deprimidos ni nada de eso, tranquilos, ¿no? Dios nos cuida. Como decía David, el Señor es mi pastor Y nada me y nada me faltará. No, faltará. Tranquilo. ¿no? Jesús dice, yo soy el buen pastor. Mi vida doy por mis ovejas. Así que lo mismo. Entonces vamos a dejarlo hasta acá por hoy. Y la próxima semana, pues, seguimos con Mateo 6, donde dice, de nada sirve preocuparse. De nada sirve preocuparse. Porque nada más sirve para enfermarse. Ese es el asunto. Bueno, pues vamos a... Pues sí, terminó en rima. De nada sirve Porque- preocuparse, porque nada más es para enfermarse. Bueno, vamos a Porque terminar. por las preocupaciones vienen todas las enfermedades. Sí, así es. Y Jesús dice, no tienen por qué estar enfermos ni tranquilos. Vamos a despedirnos con una oración y hermano Felipe, ya apagó su micrófono, Felipe. No, dígame. Haga una oración para despedirnos y después de la oración nos despedimos. Claro que sí. Querido Padre Celestial, Padre de amor y misericordia, Señor, te damos gracias, Padre eterno, por esta clase. Te damos gracias por nuestro pastor que tiene todo disponibilidad para dar estas clases, Señor, que nos toquen el corazón, que nos toquen el alma, Padre, para que no se queden en nuestro corazón, sino que la pongamos en práctica, Padre Todopoderoso. Damos gracias por cada uno de los que estamos presentes y los que no pudieron estar, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén y amén. 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 Bueno, pues mis queridos hermanos, Amén. hermanitas, les mando un saludo, que pase una feliz noche Feliz Buenas noche. noches. y nada de preocupación, tranquilos. Que descansen y que tengan la seguridad que Dios nos cuida, Dios nos bendice. Bendiciones a todos. Amén. Buenas noches. Amén. Buenas noches. Adiós. Buenas noches.